Bueno, chicos, continuamos entonces. La compañera, entren. Ay, 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 pobre todo el mundo entrando, saliendo. Colapsó, mil disculpas. Bueno, entonces estábamos hablando, hicimos un pequeño debate extraoficial mientras se grababa, que tardó bastante en alzar. Esta clase está un poco extensa, igualmente el material lo van a tener ustedes para leer y repasar un poquito en plataforma. Hoy no les prometo que voy a alzar porque está desastre, así que voy a verificar si puedo alzar mañana o el viernes a más tardar, ¿sí? Em, Estábamos hablando de los tipos de los llamados entrenadores y justamente ahí es para que ustedes noten nada más un poquito de que el tema de las redes sociales nos vende cosas que a veces no son la realidad, ¿sí? Esa es expectativa realidad, ¿sí? Mucho para, y algunas personas, evidentemente, en su gran mayoría, por supuesto que nosotros vendemos imagen también, pero también es súper importante, primeramente, la base del conocimiento, ¿verdad? Y cómo aplicar ese conocimiento, ¿sí? Entonces, de ahí es que se vienen todas esas personas con todos esos detalles que ustedes estaban conversando, justamente, y cuesta. El mundo del entrenamiento es por hoy un ambiente o un espacio que se está abriendo mucho, pero así también no todos están en las condiciones o muchas personas compran ciertas certificaciones, ¿verdad? O se hacen certificaciones solamente a nivel comercial como para ganar justamente en 6, 8 horas, ¿verdad? Uno no puede llevarse un certificado si no tiene ya anteriormente una capacitación o una profesión que vaya enfocado a lo que es el entrenamiento y el deporte, ¿verdad? O sea, uno no puede pretender en 8 horas lo que uno tardó 5 años en aprender o lo que otros tardaron 3 años, ¿verdad? 2 años, tecnicatura. Entonces, no se puede hacer un resumen. Evidentemente salen muchos profesionales que dejan mucho que desear, pero aquí estamos infestados, en lo que es central estamos infestados. ¿Hay mucha competencia? Sí, hay mucha competencia. Lo que me gusta del interior es que no hay tanta competencia. Entonces, algo que uno haga un poco diferente, sé que eso conlleva la parte económica y todo lo demás, pero que vaya armándose de algo, de elementos buenos y elementos que sean complementarios, ¿verdad? No justamente solamente un gimnasio con máquinas, por ejemplo, para hacer entrenamiento funcional. Eso es lo que me gusta, que si tenemos un espacio que esté bien reacondicionado, con elementos que son no tan caros, son accesibles, entonces podemos ir armando. Y por supuesto, lo que al final de cuentas vende muchas veces, chicos, no es el lugar, es la mayoría de las veces el entrenador, la capacidad del entrenador y el marketing que va de boca en boca también. Evidentemente, un pésimo marketing para un entrenador es que alguien se lesione estando en su local, en su gimnasio, porque ya le tildan prácticamente al gimnasio y al entrenador. Entonces, es complicado y mucha gente hoy por hoy busca justamente esa atención. Ya no es hacer así mal que mal las cosas o me voy y yo nomás me dirijo, ¿sí? Entonces, tener cuidado también en el momento de seleccionar sus ejercicios, utilicen las redes sociales, se vende por las redes sociales, hagan promoción, caso de las personas que están trabajando con fisioterapia y demás, muestren los resultados y también cuáles son las dificultades o los errores en el caso de esta gente que va llegando con ese tipo de lesiones, ¿sí? De cosas que no deben de hacer las personas. Entonces, utilicen en todo el ámbito, en todo lo amplio de la palabra. Pero por sobre todo, chicos, no dejen de especializarse, no dejen de investigar, ¿sí? Mantengan activo esto todo el tiempo, no se queden con lo que están dando solamente acá. Terminaron sus 2 años y no se queden solamente con lo que están haciendo en la práctica. Busquen siempre retroalimentar e ir alimentando y aumentando, por supuesto, su conocimiento, que eso no ocupa espacio. Entonces, que las próximas promociones o los próximos videos que compartimos que sean ya videos de superación personal, que sean de buenos resultados o de recuperaciones de los malos trabajos de otras personas que por supuesto se hacen llamar muchas veces entrenadores. Y bueno, hagan ustedes un poco yo sé que somos muchos, pero siempre hay algún plus que marca la diferencia, entonces eso es lo bueno. Y hay espacio para todos, hay espacio para toda la competencia, así que
Bueno, y una pena lo de la compañera que vive lejísimos y el tema del gimnasio. Ay, Dios mío, eso es lo que más pasa en el interior. Pero hoy por hoy yo en el interior también veo muchos gimnasios que están súper lindos, o sea, tratan de armarse unos buenos gimnasios. Penosamente a veces el entrenador es el que nos sirve, el entrenador es un abogado, un no sé qué, ¿entendés? O que abrió por hobby nomás. Entonces, tener cuidado con eso. Y si agarran uno de esos trabajos, entonces ya saben que tenemos que respetar ciertas normas y ciertos principios. Acá tiene una imagen ilustrativa de lo que es el proceso de la supercompensación, lo que veníamos hablando, cómo se comporta el rendimiento durante el tiempo de trabajo, de entrenamiento, cómo funciona el estímulo. Las rayas discontinuas son justamente el estado inicial o el umbral inicial del organismo, ¿sí? En qué momento ocurre una fase de fatiga, en qué momento ocurre una fase de recuperación, ¿sí? O un descanso, y después ocurre la supercompensación. Si se respetan, entonces justamente este principio de la reversibilidad, nosotros no vamos a caer por debajo del umbral o cómo empezamos el entrenamiento, ¿sí? Siempre vamos a tratar de superar un poquito más y por eso es tan importante tener una continuidad en la planificación del entrenamiento. Acá tienen unos datos interesantes. Eh, Indica que la ausencia de estímulos o estimulación provoca la pérdida de adaptaciones que consiguieron durante o sobre los efectos del entrenamiento. Estos son reversibles. Las adaptaciones que se van logrando tras el trabajo se pierden si no son mantenidas por una actividad continuada, ¿sí? Que es lo que vimos justamente. El de la reversibilidad o el de la continuidad. Las mejoras que se consiguen o son logradas rápidamente en los procesos de adaptación suponen también rápidas pérdidas al cesar la actividad estimuladora. Las ganancias logradas más lentamente y bien planificado o programado implican un mayor periodo de mantenimiento. Por eso todo tiene que ser progresivo. Por ejemplo, acá está lo que les decía, 2 meses de trabajo intensivo para mejorar la fuerza, la detención total de la actividad determina una disminución importante de estas cualidades en tan solo 2 semanas, ¿sí? 2 meses de trabajo enfocado en fuerza, ¿sí? Se pierden 2 semanas. Y la vuelta al nivel inicial me va a llevar de 2 a 3 meses otra vez, ¿sí? Las cualidades de resistencia obtenidas por el entrenamiento específico durante 2 meses pueden desaparecer completamente en 1 mes y medio. El de la resistencia es un poco más extenso, pero igualmente. Fíjense lo que lleva tiempo conseguir tener una buena resistencia y perderlo en 1 mes y medio completamente es empezar de cero otra vez. Después de esto pasamos a lo que es el principio de la especificidad. La especificidad señala que un entrenamiento efectivo debe estar alineado a las características del deporte que se practique o del tipo de actividad en el que estén metidos. Hoy por hoy encontramos muchas personas que entrenan tenis, que juegan pádel, que les gusta el fútbol y lo quieren llevar o sea, quieren mejorar su condición física general. Entonces, este principio de la especificidad, el entrenamiento para que sea más efectivo, hay que tener en cuenta cuáles son las características principales del deporte en el que se quiere mejorar. O aquellas personas que practican maratones, corridas. Cada deporte entonces necesita un estímulo específico para desarrollar las habilidades de las personas o de los atletas, porque induce en el organismo diferentes respuestas, sean cardíacas, respiratorias, musculares, metabólicas. Esto va a depender siempre de su duración, de su intensidad y de su forma. Con niveles de bajo rendimiento o al iniciar el entrenamiento, los estímulos de carácter general provocan desequilibrios en todos los sistemas del cuerpo, lo que mejora el rendimiento. Sin embargo, al incrementarse la capacidad de la persona, del deportista, los estímulos deben estar cada vez más localizados en los sistemas que se desean trabajar para lograr superar el umbral de adaptación inicial, ¿sí? Los entrenadores deben conocer minuciosamente las características del deporte para estimular el cuerpo de la manera requerida. Deben identificar las habilidades que es necesario trabajar mediante una evaluación de los requerimientos de la disciplina y de las competiciones de interés. Este principio, entonces, obliga a los atletas, a las personas, a entrenarse sobre las características específicas de la modalidad deportiva. Pero esto no significa que deba dejarse de lado la preparación física general,
Mientras más amplio sea el conjunto de habilidades motoras o motrices que se ejerciten por el deportista, más fácil le va a ser desarrollar nuevas formas de movimiento que se relacionen con su disciplina. A tener en cuenta, el momento en el cual se puede comenzar la especialización va a depender, ¿sí? Esto estamos hablando de deportes específicos, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta nosotros como entrenadores la edad del sujeto y la maduración, el grado de desarrollo físico, los años de entrenamiento general que tiene, las características del deporte que está practicando y las exigencias que tiene de esfuerzo ese deporte. La edad también tope o de máximo rendimiento deportivo. En deportes, por ejemplo, de coordinación y velocidad, los altos resultados pueden ser alcanzados en edades más tempranas, mientras que en deportes donde el sistema muscular o cardiorrespiratorio son los dominantes, la edad de maduración deportiva se alcanza más tarde. Así, por ejemplo, en las actividades deportivas caracterizadas por el empleo de velocidad y fuerza rápida, los mejores resultados se logran entre los 21 y los 23 años. Y en las pruebas que requieren más resistencia o fuerza máxima, los mejores resultados se obtienen entre 24 a 26 años, que es edad promedio para ambos sexos. Después tenemos un principio, que este es el que no se respeta casi en ningún lugar, ¿sí? El principio de la individualidad. Les hablaba de que cada persona es un mundo aparte, ¿sí? Establece que las cargas de entrenamiento y que las rutinas de ejercicios deben adaptarse a las características específicas de las personas para que sean efectivas y maximicen los beneficios físicos y sobre la salud. Todas las personas somos diferentes y reaccionamos de formas diversas a los estímulos del proceso del entrenamiento. Dos individuos obtendrán diferentes niveles de mejoría en su potencial deportivo al someterse a un mismo programa de entrenamiento. Incluso si inician el trabajo con el mismo nivel de condición física, ¿sí? Los entrenadores entonces deben saber organizar el programa de trabajo considerando las capacidades y las limitaciones individuales de cada persona, tanto físicas como cognitivas. ¿Estamos? Después tenemos el principio de la periodización. Esto involucra la alteración del programa de entrenamiento a otros que son irregulares. Estos se van cambiando, ¿sí? La intensidad, el volumen, otros aspectos como las características del calendario de competencia del individuo. Esto va específicamente, chicos, en poner una fecha, ¿sí? De tal fecha a tal fecha vamos a trabajar enfocado en esta capacidad. Si la persona tiene que mejorar, no sé, su condición física para una corrida, para hacer, no sé, alguna escalada, para hacer competencia, algo que sea. A esto se le llama el principio de periodización. Se altera el programa de entrenamiento. Este sobre el tiempo al combinar los principios fundamentales como la de la progresión, recuperación, reversibilidad, individualidad. Todos estos ustedes se sientan a planificar, chicos, y que toman en cuenta que cada persona es un mundo aparte, ¿sí? Están ustedes pasando por cada uno de esos, pues los separamos y para conceptualizarlo, ¿sí? Se ponen prácticamente de manifiesto, ¿sí? La periodización del entrenamiento nos pide dividir el año de trabajo en diferentes etapas con objetivos específicos dentro del proceso de desarrollo de las capacidades de los atletas o las personas para garantizar que estos estén en la mejor forma posible al momento de participar en las competencias principales. En el conocimiento puede mantenerse siempre, esto o por periodo deportiva, a las las conclusiones principios de la efecto sobrecarga y ganancia de entrenar. Va sin dejar del entrenamiento. Va para atrás funcional en el cuerpo de la persona o del atleta para desarrollar su condición física, ¿sí? Que acuérdense que los ejercicios justamente para imponer una carga a nivel funcional. Los métodos que usamos son los instrumentos de los que disponemos los entrenadores para desarrollar las capacidades de los atletas. Y por supuesto tenemos los principios que son nuestros. Directo, chicos, porque voy a respetar también su horario. 5 minutos más. A ver. Bueno, es nuestra intención relacionar siempre los métodos con la carga de entrenamiento, estando determinadas ambas categorías por la dirección del entrenamiento preestablecido. Se hace más efectiva en la medida que formulamos de forma óptima, ¿sí? El método de entrenamiento que vamos a utilizar. Por tanto, entre la carga y el método, la proporcionalidad siempre va a ser directa y está determinada como planteamos anteriormente. Todo esto es la dirección del entrenamiento. Esto se basa entonces en conjunto. Nos basamos siempre en lo que tenga que ver con carga y método de entrenamiento, ¿sí? Que se repetirán de forma sistemática y dosificada. Estos ejercicios constituyen los medios de preparación y esto se explica mediante la siguiente figura, ¿sí? Unidos, ¿sí? Los métodos son la conducta a seguir en la ejecución de los ejercicios.
Los medios son los ejercicios que seleccionamos que vamos a realizar. Métodos trabajan con la forma y el contenido o dan forma y contenido justamente a esta dirección del entrenamiento. Y los medios son el contenido que vamos. Medios es directamente contenido y forma también. Esto se engloba en lo que es la carga dentro del entrenamiento y esta carga es eso que tiene el efecto, ¿sí?, sobre el organismo. ¿Estamos? Entonces, conducta, ejercicio, todo para generar un estímulo para conseguir entonces justamente un estado de forma óptima. A nuestra condición física, nuestro organismo necesita que se le apliquen estímulos, que son los ejercicios, las cargas que generamos en el entrenamiento, para que haya una fase de catabolismo, que es una fase destructiva oxidativa de las moléculas celulares para producir energía. Posteriormente, mediante el proceso homeostático, que es una fase de anabolismo, fase constructiva de las moléculas celulares. O sea, estas son las diferentes fases. Esta fase constructiva es la que nos va a permitir desarrollar nuestra estructura fisiológica. Para eso sirven los medios en el entrenamiento. El entrenamiento fraccionado, que es el entrenamiento, el de repeticiones, de pausas que podrían ser un poco más extensas. Dentro de este método de repeticiones se aprovecha el descanso prolongado de la persona con el fin de que su resistencia en el siguiente ciclo, en la siguiente serie a ejecutar, sea mayor. Al hacer muchos de estos ejercicios pueden emplearse diferentes instrumentos, tales como el caso de las mancuernas, por ejemplo, o las pesas. El entrenamiento modelado, sí que es otro tipo de método que se encuentra dentro de lo que es método de entrenamiento fraccionado. Se trata de un método un poco más exigente, ya que está pensado para la preparación específica de atletas. Así, las rutinas suelen ser lo más parecido posible a las pruebas que estos participantes deberán enfrentar en una competencia o proceso de selección. Puede comprender una primera fase de carga inferior a la de la competición, con velocidad variable, una fase media enfocada en potenciar la capacidad aeróbica y una tercera fase similar a la primera, ¿sí? Después tenemos el interválico, es uno de los ejercicios que separa el descanso y el tiempo de actividad. Sin embargo, la fase de recuperación no llega a realizarse por completo, de modo que sí puede llegar a experimentar algunas sensaciones incómodas al tener que esforzarse bastante. Acá dentro del interválico prácticamente hay un descanso activo todo el tiempo, ¿sí? O sea que hay que mantenerse en movimiento siempre, prácticamente no se descansa del todo. Uno de los objetivos es que el participante, el individuo, aprenda a adaptarse a las variaciones de cambios de intensidad. Entonces, dentro de esto encontramos, dentro de lo que es el método de entrenamiento fraccionado, encontramos las repeticiones, el entrenamiento modelado y el interválico, ¿sí? Después tenemos el continuo, que este se divide en continuo intensivo y extensivo. ¿Estamos? Eso después lo leo. Acá se habla de que los métodos continuos variables se caracterizan, a diferencia de los que son estándar o invariables, en variar, valga la redundancia, las magnitudes externas de la carga, básicamente mediante el ritmo de ejecución de los ejercicios, siempre que esta variación externa determine cambios continuos internos de la actividad en el organismo del deportista, ¿sí? Acá se habla de que dentro de los métodos continuos variables, las magnitudes de intensidad se encuentran entre un 70 a un 95% de intensidad continua y alterna sobre la capacidad del individuo, ¿sí? Eso quiere decir que prácticamente son justamente métodos de mucha exigencia, de mucha intensidad, ¿sí? Si analizamos su actual esencia metodológica, estos métodos constituyen nuevas formas de trabajo discontinuo con intervalos de descanso activo, que es lo que le decía. Cuando hablamos de descanso activo, es que no nos quedamos, hacemos algo más suave nada más, ¿sí? Pero no nos quedamos. Entonces, la esencia es tratar de recuperar el ritmo cardíaco en fases de intensidad disminuida, luego de haber realizado un trabajo de alta intensidad. Todo lo anterior de forma ininterrumpida. De ahí el nombre que viene, continuos variables. ¿Sí? Esto, chicos, como les digo, este es un método que a mí me gusta mucho, pero que se trabaja más para lo que es mejorar un poco de lo que es la resistencia y la velocidad. Se trabaja más para mejorar la resistencia física como tal. Habrán escuchado sobre el método de Farley. Este cumple casi todos los mismos criterios que el método anterior en relación a la intensidad cambiante y la continuidad de los movimientos. Sin embargo, el atleta o la persona disfruta de mayor autonomía en cuanto a la selección de los cambios de ritmo. La intensidad en función de los criterios que él mismo considere que en la mayoría de los casos tiene que ver con las condiciones del espacio donde se esté ejecutando el ejercicio. Este método de Farley regularmente se realiza sobre 10 minutos de trabajo, ¿sí? En una cancha de fútbol. Se corre por los laterales, ¿sí? Y al llegar al punto de córner o punto de esquina, ¿sí? Se cruza, ¿sí? En diagonal hasta la otra esquina, ¿sí? Pero al cruzar esa distancia, chicos, ahí se mete velocidad, a mayor velocidad posible, ¿sí? De esquina a esquina en diagonal.
Cuando llegan a la esquina, el descanso activo que tienen es un trote de recuperación por el otro lateral. Al llegar a la esquina, otra vez se intensifica la velocidad del ejercicio, corremos, es una corrida fuerte, rápida, hasta la otra esquina. Y el descanso es en trote, nunca es en caminata, ¿está? Y esto se ejecuta, ¿sí? Sobre 10 minutos, esto ustedes seguro lo van a hacer en la práctica. Esto se ejecuta sobre 10 minutos de tiempo, cronometrado, y se ven cuántas vueltas se puede medir por distancia, si se maneja la distancia del lugar, por ejemplo, o la velocidad. Todo es cronometrado, chicos. ¿Cuántas veces pasan por el lugar, por ejemplo? ¿Entienden? Entonces Profe, así este se... es el suicidio lateral, ¿verdad? ¿Sí? Este es el suicidio lateral, el que vos te bajás, se puede hacer o con velocidad o con pausa activa con, no sé, Un trote. sentadilla Ajá. con tocar piso y trote, ¿verdad? O Ay, sea, ay. se hace con pausas activas, o sea, no. Nunca te quedas quieto o parado a descansar, ¿sí? A tomar siempre hay otro método también que se utiliza, pero para mejorar lo que es la orientación, el equilibrio, la coordinación, ¿sí? Que se llama también método suicida, se llama así. Y ese, por ejemplo, se colocan los conos a cierta distancia, 30 metros cada uno, a 20, a 30, depende del espacio que uno tenga. Uno parte desde el cono número uno al 2, regresa de espalda en trote, al uno de nuevo, del uno al 3, del 3 al uno, siempre regreso al uno, ¿sí? Un trote completo alrededor, ¿sí? Pero cansa, entonces No ahí hacía un ayuda lo burpee, que... un instructor no hacía, esto de cáncer era el burpee, Ahí está. que vaya Pero descanso. buenísimos son, la verdad, muy... No, sí van a encontrar varios métodos, chicos, igualmente. Usted, evidentemente nosotros dentro de lo que es el entrenamiento funcional, trabajamos más sobre las repeticiones y tenemos este tipo de métodos, pero está bueno para que ustedes también conozcan que otros tipos de métodos se pueden utilizar y se pueden aplicar. Muchas veces estamos aplicando muchos métodos y no nos damos cuenta. Entonces, este es para ponerle un nombre y un apellido nada más, ¿sí? Entonces, acá tienen el resumen de cómo se puede justamente, Susa volvió a entrar, parece que ahora todos podemos englobar en esto. Aunque hay mucha nomenclatura, todos los métodos de entrenamiento se pueden resumir en el siguiente esquema, tomado de Sheliakov en el 2001, ¿sí? Ellos decidieron resumir los métodos de entrenamiento basados en la progresión o no continua. Y según el ritmo puede ser uniforme o no uniforme. ¿Cuáles son las condicionantes variables? Duración, que también se puede considerar como volumen, ¿sí? Entonces, intensidad, volumen, duración y velocidad son mis condicionantes. Resumido, sería basado en la progresión y el ritmo. Dentro de la progresión puede ser continuo o no continuo, mejor, chicos. Se me va a cortar en un rato. Como podemos ver en el esquema, los entrenamientos pueden ser entonces continuos. Se habla de un entrenamiento continuo durante la ejecución. Y se habla de un entrenamiento no continuo cuando hay micropausas o macropausas durante... Dios mío, me van a matar esto. Si no es mi señal, son mis perros. Dios mío. Ese muñequito que mandaron, así mismo estoy. Entonces, dentro de los no continuos encontramos con micropausas o macropausas en el mismo entrenamiento. Dentro de lo que es el principio de progresión está entonces el entrenamiento continuo o no continuo. Ya explicamos qué es eso. El entrenamiento también puede ser uniforme o no uniforme. Uniforme quiere decir que siempre va al mismo ritmo, ¿sí? Y no uniforme quiere decir que hay un cambio de ritmo dentro de la misma serie. Entonces, así salen 4 métodos de entrenamiento que engloban toda la nomenclatura que encontramos en muchas literaturas. O sea, podemos englobar todo eso que vimos anteriormente dentro de este esquema, ¿sí? Por ejemplo, un interval performance, porque es no dentro de la que siempre se mantiene a pausa, ¿sí? Después tenemos el continuo, ¿por qué? Trote, ¿verdad? Pero pausas, entonces va cambiando de ritmo de la misma serie. Y así prácticamente, chicos, resumimos lo que es el método del entrenamiento, y los principios, ¿sí? Entonces pueden enfocarse en esto y pueden investigar un poco más también sobre esto, que la explicación acá está súper resumido y súper bien. Yo creo que tomar en cuenta siempre las variables condicionantes o las condicionantes, que siempre van a ser la velocidad, la intensidad, la duración y el volumen, ¿sí? Y recordar que los métodos de entrenamiento se basan en lo que es la progresión y el ritmo. Progresión que puede ser continuo o no con explicación. Les voy a dejar el material entonces, apenas pueda conectarme bien. Y cualquier duda, queja, sugerencia, ya tienen el grupal, no se dispersen tanto. Espero volver a verles en otro módulo de alguna otra materia. Y un placer haber compartido con ustedes, chicos, ¿sí? Y ya, les dejo liberados porque ya es re tarde. Y mil disculpas por la conexión. Dale, profe, muchísimas gracias. Excelente, Muchísimas me gracias encanta a su clase. ustedes por la paciencia. Un gusto. Chao, chao, profe. Gracias, gracias.